Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Es tiempo de cruzar el Río de la Plata y saber cómo amaneció Buenos Aires hoy. Pablo Broder, buen día. Buenos días, un gusto saludarlos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Con ganas de compartir contigo algunos minutos acá en el programa. Para mí es un placer. En un día, como vos me preguntás, parcialmente nublado, como diría un meteorólogo. Hay una resolana y se supone que va a estar así todo el día, que se corresponde un poco con el clima general que se está viviendo en la Argentina, como ustedes largamente deben saber a través de los informes, de las informaciones que vienen de la televisión argentina, ciertamente, ¿no? Sí, hay mucha avidez por saber cómo va a seguir todo esto allí en Argentina, ¿cierto? Sí. Mira, pero para ubicarnos un poco, nosotros estuvimos en contacto hace 15 días. Parece que en estos 15 días han ocurrido cosas que uno puede pensar que no son de acá o que no eran pensadas. Por ejemplo, hace 15 días también empezó una serie de saqueos y robos en manada, cosa que se suponía que podía venir, pero que había posibilidad de que no ocurrieran y que rememoraba los sucesos que se produjeron en el año 2001, ¿te acordás? Hace 20 y pico de años, sí, también, que fueron bravos. Y esto produjo una enorme inquietud, obviamente, porque era una gota más en el desastre institucional que está viviendo la Argentina, especialmente en materia de seguridad. Lo curioso de estos saqueos y de estos robos en manada es que aparentemente, por lo que se analizó, lo que analiza la gente que entiende de seguridad, no se correspondía totalmente con gente que tuviera hambre, porque viste que cuando en otras oportunidades hubo saqueos, estaban impulsados por aquellos desesperados porque no tenían para comer. En este caso no, aparentemente, por fuera de una declaración de un siniestro personaje que se llama Raúl Castells, que es el directivo de una organización social, no me acuerdo bien el nombre, pero que tenía que ver con jubilados también, etcétera, y que decía que de alguna manera él los había impulsado, y creo que él se autoarrogó eso para ganar un poco de publicidad porque estuvo muy, muy apagado los últimos tiempos. Aparentemente estaban motorizados por gente cercana al kirchnerismo, para infundir el temor de que si venían los otros, la cosa, o sea, Juntos por el Cambio o la oposición, la cosa iba a ser peor. O sea, acá había una duda respecto a este tema de los saqueos, Jorge, si es que respondían a hambre o delincuencia. Y aparentemente mucha gente piensa que es esto. ¿Me estás escuchando, ciertamente, no? Sí. ¿Había o hay alguna duda? No, sigue habiendo las dudas, pero también, como por arte de magia, milagrosamente, esos fueron 2, 3, 4 días de inquietud y después desaparecieron. Y avala la teoría que te estoy diciendo de la delincuencia, porque el hambre no desapareció hace 4 días. O sea, al contrario, si tiene que ver con el hambre, Jorge, ustedes deben haber leído casi con horror o con incredulidad que la inflación en agosto, el mes que acaba de terminar, algunos analistas económicos privados la dan en el eje del 10% y algunos están aventurando un 12%, que no importa 2 puntos más, 2 puntos menos, porque ya el drama de la inflación se nota en la góndola cuando la gente que va a comprar, primero, no encuentran muchas veces productos y segundo, no saben a qué precio. No hay precio. Los aumentos son prácticamente, yo no te diría todavía diarios, pero semanales casi.
Y algunos aventuran también que agosto va a cerrar entre 10 y 12, depende cómo se mida, y que septiembre, por lo que se llama estadísticamente el efecto de arrastre, va a superar ese 12%. O sea, estamos, no te diría todavía, para no sembrar pánico, en una hiper, ni mucho menos, pero estamos en un umbral de un estallido inflacionario muy fuerte que tiene que ver con la absoluta desconfianza, la absoluta incredulidad que tiene la gente y que peso que tiene, peso que corre a gastarlo. La gente no quiere quedarse en pesos y vuela apenas tiene algo a comprar mercadería. Un ejemplo chiquito de alguna manera, pero no respondiendo a estas mismas razones, ocurrió que a mérito de la diferencia de los tipos de cambio, que son horrorosos entre la Argentina y el Uruguay, a favor del Uruguay, por supuesto, los locales, los negocios de frontera en la Argentina, y no tan de frontera, sino a través de viajes y barco, etcétera, en Buenos Aires vos ves un montón de gente extranjera, entre ellos, por supuesto, uruguayos, y en las localidades de frontera entre Uruguay y Argentina, también arrasan. El último feriado largo que hubo en Uruguay determinó el éxodo de un montón de gente del Uruguay para comprar a la tercera o cuarta parte de lo que pagan en los locales del Uruguay. Y te doy un dato más respecto a esto de los precios, porque casi resulta, si no fuera tan dramático, aburrido. Vos sabés que Argentina es un país con impuestos récord. Y un dato, autos y pasajes aéreos, si un auto costaría a la salida de fábrica 100, en el precio de que le llega al consumidor es 200. O sea, hay un 100% entre tasas e impuestos que se carga para que el consumidor lo tenga que pagar. En alimenticios, que es lo que necesita la gente para comer, hay una carga impositiva del 40%. Y mientras tanto, en la restricción, en el marco de la restricción de dólares que tenemos, las industrias están penando por insumos. Si vos me preguntarías, Jorge, ¿por qué penan por insumos? ¿Por qué no tienen insumos? Porque muchos de los insumos que tienen las industrias para seguir operando son importados. Y para conseguir dólares a precio oficial para hacer las importaciones oficiales, el importador, esto es, las industrias, necesitan que el Estado le dé el permiso, se llama CIRA, una autorización para poder obtener esos dólares a precio oficial. Pues bien, dicen los que saben que hay retenidas entre 10 y 15 mil millones de dólares de pedidos de dólares para importación, y muchas empresas han tenido que parar sus líneas de producción porque ya carecen de insumos importados. ¿No te desmayaste todavía, no, Jorge? No, vos sabés que ya con el tiempo uno se ha ido curando en este sentido y nada termina de sorprender, porque todos los días hay algo que nos sorprende, entonces uno se acostumbra a sorprenderse diariamente, pero lo que uno se pregunta es cómo va a transcurrir este tiempo con tanta incertidumbre desde aquí hasta octubre o eventualmente hasta noviembre, cuando se concreten las instancias electorales de la elección nacional primero, y bueno, y si hay balotaje, esperar un mes más hasta fines de noviembre. ¿Cómo se aborda esta realidad de tanta incertidumbre en el día a día allí, y qué perspectivas de alguna solución, aunque sea primaria o pasajera, que dé por lo menos un respiro al ciudadano común como para poder llegar a octubre y eventualmente a noviembre? Mira, Jorge, tu pregunta es absolutamente atinada. Acá hay una enorme inquietud porque esa pregunta no tiene una respuesta definitiva, ni mucho menos ni cierta. Pero sí hay ciertos rasgos, por ejemplo, que hay mucho temor sobre el devenir futuro. No ya tanto
por cómo sería el resultado de la elección, que los números del escrutinio final de las PASO, que es un índice muy fuerte, dan prácticamente tercios puros. O sea, tanto Milei como Juntos por el Cambio, como el Kirchner, como el gobierno, tienen un tercio cada uno del electorado. Hasta ahí es el resultado de las PASO. O sea, achicó mucho la diferencia entre Juntos por el Cambio y Milei. Está a 2 puntos de diferencia, de modo tal que tiene bastantes posibilidades. Pero respecto a la inquietud que vos señalás, te leo algo que dijo el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, hace un par de semanas. Si lo que la oposición dice que eso es lo que va a hacer, eso solo cierra con represión. Van a tener muertos, van a tener sangre. Esto es lo que predijo nada menos que el ministro de Seguridad del Gobierno de la Nación, diciendo que si gana el gobierno, si gana la oposición la elección, va a haber un derramamiento de sangre. Y te agrego algo del gobernador de Formosa. Todo lo que dice la oposición va a ser con derramamiento de sangre porque es insostenible. Pero Pablo, cuando se refieren a la oposición, se refieren a la oposición a cualquiera. Sí, a Juntos por el Cambio o a Milei, cualquiera que claro, venga va a haber derrame de sangre. Solamente no hay derrame de sangre si ganan ellos. Justamente, el tema es que ellos no quieren perder la caja, no quieren perder el puesto. El Estado ha sido un botín de guerra que han tomado el kirchnerismo desde hace mucho tiempo, y donde de pronto, revestido de un relato pseudo ideológico, lo que ha sido es un coto de caza. Y mirá vos, en este marco que estamos hablando, Jorge, tenemos una particularidad prácticamente única del mundo. Presidente y vicepresidente totalmente ausentes. Ahora, últimamente apareció en actos protocolares un poco el presidente, pero no existe, no gobierna. Cristina, cuando la cosa está mal, siempre se borra. Esto es de libro. Pero Alberto Fernández ha aparecido en un par de oportunidades ahora, pero si no, son actos protocolares. O de pronto se manda una macanaza también, como ustedes habrán recogido, porque también fue parte de este comentario en el Uruguay, cuando hubo la reunión de los BRICS. Los BRICS, para mis amigos uruguayos, les comento que es la organización supranacional que formaron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es una agrupación de países con ciertos matices financieros o económicos, pero básicamente ideológicos. Y se resolvió en la última reunión de las BRICS, de la que participó el presidente Fernández, que con discursos laudatorios hacia Rusia, etcétera, admitió que la Argentina iba a formar parte de los BRICS junto con un selecto número de países, entre los cuales estaban algunas naciones africanas que me merecen el mayor de los respetos, y también iba a estar Irán, que es el responsable clarísimo, definido, probado, que estuvo en la máxima expresión del terrorismo internacional en la Argentina con la voladura de la AMIA que mató 85 personas. Y esta es la actuación pública que tiene el presidente. Te digo que el panorama es bastante complicado y me alegra haber leído un comentario nada menos que de Sanguinetti. En su momento Sanguinetti escribió un artículo para La Nación, que lo debo tener entre mis papeles, y que entre otras cosas dice prácticamente, esto lo escribió el 26 de agosto, dice, habla justamente de, no se advierte en un líder que ofrece una nueva, hablando de Milei, dice, no se advierte en un líder que ofrece una nueva versión del que se vayan todos en el 2001, es decir, rememora eso.
Y habla también de que no es una solución. Dice, amenaza con un tiempo de rayos y centellas la propuesta de un programa que empieza en el Estado suprimiendo el Banco Central y termina en la política exterior rompiendo relaciones con China y Brasil. Esto último no debe ser, etcétera. Pero termina con un párrafo que a mí me gustó mucho. Ese espacio de reflexión ciudadana también le debería llegar al exultante Milei, que le guste o no, tendrá que convivir con los políticos que desconoce y vitupera. En el medio de un fracaso hacia la izquierda y una aventura imprevisible hacia la derecha, si cabe la palabra, en el medio hay un cambio posible. Como todo lo razonable no se carga de emoción, pero sí de esperanza. Esto me encantó lo que dijo Sanguinetti. Y te digo algo, ¿me estás escuchando, no? Sí, Pablo, sí. Hay para retratar de alguna forma, Jorge, lo que es la Argentina en el concierto internacional. El Fondo Monetario, hace pocos días, el día 26, puntualmente, publicó un informe sobre la economía argentina. Y te leo 3 párrafos. Un programa que descarriló una economía cada vez más frágil, la necesidad de ajustar el gasto en elecciones para poder cumplir las metas. Esa es la descripción. Y dice, allí aparecen un duro diagnóstico con condiciones que se comprometen básicamente al futuro de la Argentina. Señala que las recomendaciones del Fondo Monetario no han sido escuchadas, pese a lo cual el Fondo Monetario le tiró un salvavidas con los últimos 7.500 millones, y termina alertando que la caída de la economía este año va a ser del 2.5%, que es muchísimo. Para mis amigos uruguayos les cuento que el 2.5 de Producto Bruto es mucho, y que espera el Fondo Monetario una inflación del 120%. Y dice que los riesgos del programa argentino siguen siendo elevados en una situación económica social frágil a la que se suma la incertidumbre en función de las próximas elecciones. Esto lo dice el Fondo Monetario en un informe de hace poquísimos días. Ahora Pablo, pero el Fondo Monetario Internacional a Macri le dio todo lo que Macri le pidió, y así le fue a Macri. Sí. O sea, que también me parece que de parte del fondo hay yo diría una actitud de generosidad con Argentina, de en cualquier circunstancia siempre auxiliarlo, y bueno, pero aparentemente como que el rumbo sigue siendo equivocado. Fue con Macri y sigue siendo equivocado ahora. Ahora, en todo este tiempo, ¿el fondo mismo no cometió errores? Totalmente. O sea, de alguna manera, si cometió errores, lo que se encuentra el fondo en este momento es como en cualquier orden, suponte, de la economía privada, cuando una persona, una empresa, le debe a otro mucha plata, el problema ya no es del deudor, sino del acreedor. Porque lo que no puede hacer el acreedor es soltarle la mano. Y en este momento el fondo lo que está es encerrado, y por eso le tiraron estos 7.500 millones de dólares, porque la alternativa que tenía el fondo era soltarle la mano y que la Argentina caiga en default. Y si cae en default, le debe 44.000 millones de dólares. De modo tal que está bastante condicionado el fondo como para hacer y tratar de remar para ver qué va a pasar con las elecciones de acá a noviembre, para ver cómo si la Argentina se puede encaminar en un programa más o menos sensato, Jorge. Bien. Pero la sensación que tiene el fondo es que la economía argentina está cada vez más frágil. Y la situación social, te digo, Jorge, está en línea con esta situación muy crítica desde el punto de vista económico, porque ayer mismo lo tomaron todos los diarios, un asesinato acá a 3 cuadras donde yo estoy viviendo, de un joven que estaba paseando por un parque. Sí. Se están llenos los comentarios
de asaltos en colectivos, no te digo los robos de celulares que están a la orden del día, pero el tema de inseguridad es grave, y es grave también, mira, una anécdota casi tragicómica, porque el secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que es un señor Bursaco, fue encontrado mirando un partido del US Open en Estados Unidos, y alguien le sacó una selfie, y esa selfie vino a Buenos Aires, y hoy estaba arribando este señor, y le están pidiendo la renuncia al secretario de Seguridad, pero el de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Y así están las cosas, Jorge. Bueno, Pablo, tengo que ir redondeando la charla. Espero poder tener algunos minutos en nuestro próximo encuentro para hablar un poquito sobre las sugerencias que ha estado planteando Milei para la economía argentina si llega a ser presidente. ¿Sí? Te agregaría algo más, si me permitís un minuto más, sí. Que ayer fue presentado, esto es importante, el equipo económico de Patricia Bullrich, que es muy, 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 muy solvente. Ni qué decir, Milei no presentó nada porque no tiene a nadie, está él solo. Pero el equipo de Patricia Bullrich, que va a dirigir Carlos Melconian, es un elemento que puede impulsar bastante, de esto podríamos hablar largamente, la candidatura de Patricia Bullrich. Bien, pero por lo menos lo que piensa Melconian y Bullrich lo sabemos, pero no sabemos lo que piensa en detalle en Milei. Tenemos los títulos de Milei, como que no quiere saber nada con China y con Brasil, un ejemplo, pero bueno, pero eso no alcanza, es un título nada más. Entonces no solo eso, quiere bombardear el Banco Central, aunque después se desmintió, quiere dolarizar, pero dijo que no lo va a hacer, quiere eliminar ministerios, pero dijo no lo va a hacer. Sobre esos mismos aspectos después quiero hablar contigo. ¿Sí? Bueno, un placer. Buen fin de Hasta semana. La próxima, un saludo muy grande. Chao, Pablo, que pases bien. Chao. Frecuencia abierta.